Pocas veces en la historia institucional de República Dominicana habíamos visto una intervención del presidente del Senado, Reinaldo Pared, como la de ayer. ¿Y acaso En la de ningún presidente del Senado? Bueno, de verdad. Que no recuerdo. Reinaldo Pared ayer inició un proceso político, de juicio político, porque envió a la Cámara de Diputados una propuesta de investigación de 3 magistrados que en el Tribunal Superior Electoral tomaron una decisión sobre el Partido Revolucionario Dominicano. Y esta intervención de Reinaldo Pared está grabada, tiene elementos o matices de intolerancia política en extremo, de intervención de uno de los poderes del Estado, en este caso el poder legislativo, contra un poder electoral que está establecido por la Constitución de la República, el Tribunal Superior Electoral. Además que parte del Poder Judicial. Y eso es una arremetida de un poder del Estado contra otro, que se supone que cada cual tiene sus propias atribuciones. Soberanía para la toma de decisiones. ¿Cuál fue la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral que ha indignado tanto y que afecta especialmente a 3 magistrados, incluyendo al presidente del Tribunal Superior Electoral, a Román Jaques Liranzo? Fue una decisión de revisión de los documentos que había depositado el propio Partido Revolucionario Dominicano sobre una asamblea en la que no se habrían cumplido, de acuerdo con ellos en la revisión que hicieron, los parámetros establecidos para que se proclamara, como se proclamó, a Miguel Vargas Maldonado como presidente del PRD. Mira, esto es muy irregular y debe alarmar mucho a quien le interese la situación, la salud del sistema democrático dominicano. Primero, un poder del Estado intrometiéndose directamente en otro poder del Estado, ¿verdad? Desde el legislativo hacia el judicial. Lo otro es señalando específicamente a 3 jueces porque ellos juzgaron de acuerdo a la documentación que tenían y votaron lo que entendían que como debían votar. Se supone que eso es libérrimo en un juez, que no puede nadie decirle cómo debe ejercer su papel de justicia, ¿verdad? De juzgador. Pues no, Reinaldo entiende que eso es inaceptable. Lo otro es extraño, ese cariño, ese amor del PLD al PRD. Es verdad que ahora son aliados, pero fueron muchos años ellos aprendiendo y diciendo que lo peor que había aquí en este país el PRD, ese amor de los últimos años como que es bastante raro. No, pero además, y lo otro es también, Fausto, a todo esto, hubo otra acción peor que te dice a ti que el poder, el partido de poder y acaso el propio Ejecutivo, la tiene tomada contra este tribunal tras esa decisión, porque a Román Jaques le retiraron su custodia, unos militares que se encargaban de su seguridad como presidente de una alta corte. Y de la forma en que dicen que se hizo, él estaba en plena calle y de pronto se aparecieron unos vehículos ordenando a los custodios, miren, ese hombre déjenlo. O sea, y además en el propio tribunal fue cambiada sin consultarle a nadie la seguridad, el equipo de seguridad. Policías y militares encargados de ahí fueron todos retirados y cambiados, sin informarle a nadie ni nada. Eso es muy peligroso. Aparte de que se entiende como una amenaza o se entiende como... Hacer sentir el peso del poder, diciéndote, mira, tú no eres nadie, yo puedo. Es una cosa así. Ahora, ¿quién tomó esa decisión? Seguro que eso fue una orden al más alto nivel, porque el militar no es deliberante. Se sabe que no es una persona que puede decir, no, yo entiendo que debo hacer esto, recibe órdenes. Y este ministro, sobre todo, ha sido un hombre muy cauto en tomar decisiones.
De manera que eso no fue una decisión que vino ni del ministro de Defensa, ni pienso yo que ni del jefe de Estado Mayor de ninguna de esas ramas de las Fuerzas Armadas. Hay una orden civil al más alto nivel. Bien, y cuando el Tribunal Superior Electoral tomó más de 20 decisiones reiteradas de apoyo al PRD y negando el derecho de los que procuran o llaman el rescate del PRD, ¿se tomó una decisión parecida? No, pero de ninguna manera. No. Eso es un hecho que no se puede ver como algo episódico, anecdótico. Eso es muy grave, muy, muy grave. Pero además, oíme, si tanto le interesa la salud institucional, ¿por qué no se reaccionó así con lo que hizo el procurador contra Miriam, verdad? Porque eso es totalmente irregular lo que hizo el procurador. ¿Por qué cuando a muchísimos ciudadanos y ciudadanas de a pie se les violan sus derechos, se les viola un derecho constitucional como no ser arbitrariamente detenido? Yo no he visto que se rasgan la vestidura para decir, no, la Constitución está siendo violada, no puede ser. ¿Verdad? O sea, ese celo institucional de pronto, cuando tantas veces se salta ahí en el Congreso y en muchísimos lugares, y no importa y lo justifican, entonces de buenas a primeras son los mayores celosos de lo institucional y sospecha porque alguien toma una decisión, que es libre para hacerlo, se supone. Bueno, y el argumento utilizado por Reinaldo Pared para pedir el juicio político contra estos 3 magistrados está basado en la defensa de la institucionalidad, porque él dice que ellos son los violadores de la Constitución y de las leyes. No, a mí me da risa. Es algo grave, pero da risa. Es muy grave. Es muy grave porque estamos hablando del sistema democrático de República Dominicana. Estamos hablando de la toma de decisiones de organismos que se entienden son deliberativos. Aquí en el Tribunal Superior Electoral ha habido de todo, hasta violencia ha habido. Grupos que han llevado gente y allí ha habido los debates de toda naturaleza, se han dado, políticos por supuesto, pero nunca hasta ahora, hasta este momento, alguien había en el Congreso Nacional pedido, en el Poder Legislativo, porque es el presidente del Senado, es el presidente de la Asamblea Nacional, y entonces está arremetiendo contra 3 jueces, inclusive eso es peligroso, identificándolos, de una alta corte. Yo no sé, que yo sepa, eso se pareció, a eso solo recuerda, en los recuerdos que tengo, que durante los 2 años de Balaguer habían unos jueces que eran militares y policías y hacían el ejercicio de la audiencia y ponían la pistola encima, sí, del estrado ahí, para intimidar, sí. Sí. Hacían eso. Bueno, yo recuerdo una vez que tuve una entrevista con una persona acusada de matar a Orlando Martínez, y en la entrevista, que duré 3 o 4 meses para conseguirla, el señor aceptó a las 2 de la tarde un día en un bar reunirse conmigo, y lo primero que hizo es sacar su pistola, ponerla encima de la mesa y decirme, esta es mi morena. Y con el cañón frente a ti. De ese modo... Para disuadirte de cualquier cosa. Sí, de ese modo... y no se puede grabar nada de lo que vamos a conversar. Ahí te estaba dando una orden, porque con una pistola en mano, una petición con pistola en mano es una orden. No, entonces no se podía grabar nada. Yo no grabé nada, tuve una conversación muy larga, pero tomaba notas. Pero estas cosas son muy riesgosas, lamentablemente. Hay que decirlo, el sistema democrático tiene que protegerse, debe tener los contrapesos suficientes, y Reinaldo Pared, incluso como presidente del Senado, debe entender que los contrapesos son necesarios. Bueno, sí, de verdad, yo no sé, porque yo estoy convencido hace mucho que aquí no tenemos democracia porque los actores del sistema no son demócratas. Aquí lo que pasa es que ellos saben que no pueden hacer ciertas cosas, pero a veces se les va la mano. Cuando yo escucho cosas como esa de Reinaldo, igual que yo veo ahora al expresidente Fernández y a su gente, con ese celo por el cuidado de la Constitución, yo me pregunto si lo que ellos están queriendo proteger es la Constitución
o su proyecto de querer volver al poder. Porque No, cuántas no, veces, no. le digo, muchísima gente se le violan los derechos y yo no he visto ni al presidente Fernández ni a nadie protestando por esa violación de derechos que están consagrados en la Constitución. Aquí el más reeleccionista de todos los presidentes que hemos tenido después de Balaguer ha sido Leonel Fernández. Sí. Entonces, Leonel es reeleccionista. Claro, pasa que en este caso la reelección es para él y él Lo no único quiere, que en ¿ves? este caso él no quiere la reelección, pero está clarísimo. Exactamente. Yo creo que eso también debemos tenerlo claro para no errar. Y para en que la un- gente no lo tomen de tonto, creyendo que es verdad, que esta gente son celosos de la Carta Magna y de que sí o qué, no, hombre, ni los unos ni los otros. Así es. Hacemos una pausa. Bueno, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que estaba hace ya varios años, en 7 años. en la Embajada de Ecuador en Londres, y el gobierno de Ecuador, cuando estaba el presidente Correa, le había concedido el asilo, pero el gobierno de Londres, el gobierno del Reino Unido, no le había dado el salvoconducto para que pudiera salir y viajar hasta Ecuador. Incluso el gobierno ecuatoriano, antes de salir Correa del gobierno, le dio la nacionalidad ecuatoriana. Él era un ciudadano de Ecuador. Pero ¿qué ocurrió con Julian Assange? Hay que decir una cosa y la otra. Él era buscado por unos cargos que uno piensa que muchas de esas cosas son pretextos del gobierno estadounidense y otro gobierno porque quieren cobrarle a Julian Assange lo de la publicación de los documentos aquellos que le había filtrado la soldado Manning. Entonces inventaron hasta un asunto de que él había violentado a una mujer y esas cosas, bueno. Eso lo retiraron, ¿eh? Es porque En no Suecia. eso no se sostenía, No pero sé. bueno, la parte política y todo eso. Entonces, qué paradoja. Assange atacó mucho la candidatura de Hillary Clinton y mostró simpatía con Trump. Y dice incluso que fue de lo que ayudó con todo este asunto de manejo de asuntos de internet, redes, noticias falsas, ayudó a Trump. Eso de hecho se llegó a documentar. Ahora lo que ocurre es que al cambiar el gobierno de Estados Unidos, Trump nada de perdonar, dijo no, quería que le entregaran a ese hombre. Y al cambiar el gobierno de Ecuador, Lenín Moreno dio un giro a la derecha y se ha entendido con Estados Unidos. Él cometió un error a Assange. Moreno le quitó la ciudadanía ecuatoriana. Él, estando dentro de la Embajada de Ecuador, que lo había cogido, comenzó a criticar a Lenín Moreno. Óyeme, usted es extranjero, lo acogen en la embajada de un país, lo mantienen, lo protegen. Y desde ahí comenzó a decir de todo. Hubo un momento que le quitaron el acceso al internet. Entonces buscó la manera, no sé cómo decir que eso eran unos dictadores, que, o sea, él abusó de el buen gesto que había tenido el gobierno de Ecuador. A retirarle todo, pues, nada, Londres se entendió con Quito y permitieron que entrara en la embajada y se lo llevaran. Sí, Esta madrugada fue. la Madrugada policía- aquí, pero allá ya mediado más o menos de la mañana. La policía de Londres, de uno de los departamentos de las zonas de Londres, recibió la autorización para penetrar a la embajada de Ecuador y apresar allí a Julian Assange. Esa era una situación que se esperaba desde hace tiempo. Julian Assange fue un personaje muy controvertido, muy controversial. El argumento del gobierno del Ecuador es que él violentó, estando dentro del territorio ecuatoriano, las comunicaciones y que él incluso afectó a terceros países desde ese lugar. Porque una embajada no puede inmiscuirse en política interna del país donde está, y él desde ahí estaba haciendo de todo y criticando Sí. al gobierno británico, entonces Sí, no. entonces, Ya como ciudadano ecuatoriano. la situación que se creó, bueno, pues incomodó suficiente al gobierno de Ecuador y al final han terminado entregándolo a las autoridades de Londres que lo querían preso. 7 años estuvo Julian Assange. Va directo para Estados Unidos porque está pedido en extradición. Él está pedido en extradición y va a ser juzgado en los Estados Unidos. Es una situación evidentemente riesgosa porque Julian Assange es portador de secretos importantes. Por ejemplo, el espionaje
a los correos del Partido Demócrata de Estados Unidos es un espionaje que quien se dice que tenía los correos de la presidencia del Partido Demócrata era Julian Assange. Y de los correos aquellos de Hillary Clinton. Y los correos de Hillary O sea, Clinton él ayudó también. mucho a Trump, mucho, mucho. Bueno, eso dicen, habría que... Bueno, es que están prácticamente todas las evidencias. Él decía incluso, siempre dijo, que para él tanto Obama como Hillary eran peores que los Bush. Y que eran lo peor de lo peor, porque ellos no le dieron un perdón. Pero tampoco habían insistido tanto ya en que él fuera apresado. Ya. Él apostó por Trump y oh sorpresa. Sí, esto termina un conflicto diplomático en el que se vio involucrado Ecuador. La embajada de Ecuador prácticamente estaba anulada en Londres. Se dedicaba exclusivamente al mantenimiento y sostenimiento de Julian Assange y en temas de seguridad, porque en definitiva era una persona que estaba ahí. Otro asunto que él hizo también, que obviamente que no solo iba a tolerar el gobierno de Ecuador, el actual gobierno, era que él decía que Lenín Moreno era un traidor, que había traicionado a Correa y desde ahí opinaba y toda esa cosa. Entonces, como que él se pasó. Eso fue demasiado. Bueno, él entendía que si él era ciudadano ecuatoriano, él tenía derecho a opinar de la política en su país. Sí, pero tú no puedes, o tú puedes tener una opinión, pero de ahí a tú, en una sede diplomática, primero buscarle problemas con el país en donde está esa embajada. Porque vivía diciendo de todo y metiéndose en todo, hasta con los reyes, que eso en los países que hay monarquía, lo tienen como sacrosanto casi. Por ejemplo, me decía un amigo que ha trabajado en dependencia, en agencia de gobierno español, que te permiten muchísimas libertades, porque hay democracia en España, menos que tú critiques la familia real, o que emitas cosas sobre la familia real. Eso es así incluso en la agencia F. No se puede. No. Entonces él se pasó demasiado. Bueno, esta es una lectura importante, sobre todo porque Julian Assange ha sido señalado como uno de los fabricantes de fake news. Y Julian Assange ha sido señalado como una persona que ha robado información y que la información la ha utilizado a conveniencia. De hecho, a él se le acusa en un momento dado de haber lucrado con ciertas informaciones. O sea, ha habido muchas cosas en torno a él que uno tiene que tomar con pinzas porque él estuvo enfrentado a poderes muy grandes. O sea, a gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos importantes. Entonces, hay que tener cuidado que uno toma como real o mentira. Pero él, yo pienso que se manejó muy mal respecto al país que lo acogió, que fue Ecuador. Que fue Ecuador. Bueno, Ecuador ha tenido que pagar las consecuencias de sus decisiones en este caso. Ecuador tomó decisiones que al final han terminado afectando sus relaciones con Reino Unido. Hay que ver con qué otro país de la región, de la zona. Habría que ver cuál ha sido el papel que le atribuyen los londinenses a Julian Assange con el tema del Brexit. Es un tema que tiene a Reino Unido Pero yo de patas arriba. Yo no creo que ahí no haya tenido influyera. intervención. No creo. Ya. Eso es Hubo que quitarle un la tema que computadora. apasiona además. Sí, porque que desde ahí estaba haciendo diablura, incluso decían que sacó información y se la hizo llegar a Correa, allegados a Correa. Ese es el problema. Ya. Y Correa tiene un pleito con Lenín Moreno. Bueno, este tema va a seguir debatiéndose, sobre todo porque se va a producir la entrega. Recuerda que ya antes de Julian Assange algunos de los fundadores americano. o cofundadores de Wikileaks habían escrito hasta libros criticando a Julian Assange, diciendo que él desnaturalizó el proyecto original y que entonces tenía ciertas preferencias políticas y con una gente facilitaba cosas, a otro ocultó documentación de gobierno que se entendía que él favorecía ideológicamente. Y eso a algunos de los fundadores no les gustó y hubo hasta libros, 2 sacaron libros, criticando a Julian Assange, diciendo que él había desnaturalizado el proyecto original. Eso fue una situación que a él no le favoreció. Es un personaje muy controversial, ya veremos qué le pasa y cómo lo juzgan y cuáles son las declaraciones que él mismo ofrece sobre las imputaciones que se le hacen. Hacemos una pausa.
enlazamos con la ciudad de Santiago, en donde se encuentra el colega Máximo Laureano. Muy buenos días, Máximo. Buen día en estudio Fausto y Gustavo desde Santiago y la región con algunas panorámicas que son de importancia destacar a esta hora de la mañana. En Santiago Oeste sigue la lucha y siguen surgiendo aspirantes a dirigir la Junta Distrital. Cada día surgen nuevos aspirantes, también los que aspiran a ser vocales. Ahora hay una competencia también entre los miembros del grupo de aquel comité que aupaba por el Cienfuegos municipio. O sea que entre ellos ahora están compitiendo porque Hipólito Martínez, que es del PLD, está aspirando. Y su canchanchan de lucha, José Jaques, también aspira a dirigir la Junta Distrital y ahora será candidato del Partido Dominicanos por el Cambio. Así andan las cosas en el Distrito Municipal de Santiago Oeste. Anoche, el Colegio de Periodistas Dominicanos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se unieron al Ministerio de la Mujer que dirige Janet Camilo y reconocieron a un grupo de compañeros por entender que estos compañeros trabajan el tema periodístico tomando en cuenta la perspectiva de género y aquello de la inclusión y la equidad. Los reconocidos, Leoncio Peralta, veterano periodista del Listín Diario y quien está reconocido aquí en Santiago, la región y el país como uno de los periodistas más éticos que hemos conocido. Eso a mí me consta y por eso siempre que me toca saludar a don Leoncio, pues como se dice, me quito el sombrero ante él, porque es una persona que ha manejado los principios éticos dentro de este oficio que es tan vulnerado. Grisbel Medina también fue reconocida en esa actividad, una reconocida activista de las organizaciones que trabajan por la equidad de género. Yomaira Medina no, por Dios, Yomaira del Rosario. Ah, bueno, yo iba a preguntar si era familia del presidente también. Estos nombres se le cruzan a uno, porque estos políticos tienen a uno. Yomaira del Rosario, que es una excelente profesional del periodismo, a quien admiramos y a quien reconocemos sus méritos. Ella trabajó para Telesistema y para Teleantilla durante muchos años. Fiordalisa Tavera también es una luchadora por la equidad y por la igualdad de género. Disnarda de la Cruz, que produce el programa Ser Mujer desde hace mucho tiempo en Canal 25. Miguel Andrés Francisco Ponce, Miguel Ponce del periódico El Caribe, es una reconocidísima figura de los ámbitos periodísticos en Santiago y también muy honesto. Santiago González, que ahora trabaja para el Canal 29 y es el vocero del Aeropuerto Internacional del Cibao. Santiago González es también el esposo de Raquel Rivera, una de las activistas de la equidad más activa. Don Santiago González tiene muchos años ya de ejercicio, ¿eh? Muchos años de ejercicio. Él va a la par ahí con Leoncio Peralta. Así que yo felicito a todos esos comunicadores, periodistas, bien merecidos. Pero usted Pero también a usted, Máximo, lo también. reconocieron. Menciónelo, dígalo. Sí, pero yo no me puedo autofelicitar. Y entonces... Pues nosotros lo hacemos. Yo creo que es bien merecido el reconocimiento que usted le han hecho también. Porque siempre ha estado pendiente de esos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Nosotros agradecemos a Susi Pola, a Raquel y a los periodistas que están en los gremios, que tuvieron la oportunidad de... Ellos dicen que no hicieron evaluaciones, que el ministerio llevó una lista, que las activistas sociales llevaron una lista y que entonces cuando trataron de hacer los cruces no hubo que hacer cruce porque todos los nombres coincidieron. Eso fue lo que más me llamó la atención de esto. Señores, el tema de Canqui sigue. Ayer era la coerción, no se pudo conocer porque el Ministerio Público solicitó que se le diera la oportunidad de que pudieran estar los denunciantes. Los denunciantes, ninguno se presentaron. Fíjense que estamos hablando de denunciantes, no de querellantes, porque todavía
No hay una querella formal. En este caso lo que hay son denunciantes, 4 personas que han denunciado. Ha surgido un nuevo enfoque de todo esto, aunque estuvo el tema antes, pero ayer se volvió a tocar, y es que la productora del programa el programa Canquimanía, Marta Rodríguez, ha dicho: los niños míos no mienten, y habla de que una cosa es el payaso Canqui y una cosa es Kelvin Francisco Núñez Morel. Ella dice: esos muchachos están diciendo la verdad. Ayer en los pasillos del palacio, mientras se trasladaba a Canqui desde la celda hacia el departamento de atención permanente, se le preguntó de esto y dijo: ahora quieren salir muchos héroes, que hable. Eso dijo. Eso manda también un mensaje. Y hay una documentación sobre la coerción que habla de cómo operaba presuntamente el asunto y qué era lo que le decía Kelvin Núñez a estos muchachos para que ellos accedieran a sus peticiones. De eso se ha estado hablando. Entonces la medida será conocida este viernes a las 10 de la mañana. Estaremos ahí en el Palacio de Justicia de Santiago, pendiente de este y otros temas. Bueno, aquí hemos publicado, no sé si te vio ya, Máximo, una historia de la colega Rosemary Santana. Ella vive en la Florida, nos colabora desde allá. Ella se comunicó directamente con personal de la Embajada de Estados Unidos aquí en Santo Domingo sobre el visado y a Canqui, a Kelvin Núñez. Kelvin Núñez. Tú sabes que la embajada en eso no te dice sí o no. Sí explica las razones por las cuales una persona puede ser despojada del visado. Y emiten una crítica al delito de abuso sexual contra menores. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Bueno, sí, eso ahí está clarísimo. Y es que estos temas de abusos sexuales son muy delicados. Ya lo hemos dicho desde el principio. Ustedes ahí, yo aquí lo he reiterado, y mucha gente afines, que estos temas son delicados. No se trata de un tema cualquiera. Y entonces por eso está creado tanto revuelo en Santiago, el país y mucho más allá de las fronteras nacionales. El viernes a las 10 estaremos en el Palacio de Justicia, pero también este tema que le hablé de los detalles que están contenidos en la medida de coerción lo vamos a tener más tarde en acento.com.do. Bien, muchas gracias, Máximo. Gracias. Muchas gracias, Máximo, por el reporte. Señores, muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía.